La puerta de entrada se abrió y cerró con un clic suave y practicado, justo después de las 2 de la madrugada. Dejé de caminar a lo largo de mi estudio. El olor familiar del aceite de linaza no hacía nada para calmar el nudo en mi estómago. Me moví hacia el pasillo mientras ella se quitaba el abrigo. Sus movimientos precisos, económicos, no cansados. Esto no es agotamiento, pensé. Es control. Ofreció una sonrisa delgada y ensayada. Demetrius no nos dejaba ir, murmuró. Su voz, una disculpa baja que no llegaba a sus ojos. Mientras pasaba a mi lado, el aroma del aire nocturno y una colonia tenue y desconocida, algo caro y afilado, atravesó el aroma de su perfume. Ella nunca usaba perfume para los eventos de trabajo. Para un hombre que construyó su vida observando patrones, esto era más que una interrupción. Era una composición nueva y deliberada que yo nunca debí ver. Me quedé quieto en la penumbra del pasillo, escuchando el suave murmullo de la seda mientras se cambiaba en nuestra habitación. Mi vida hasta ese momento había sido una obra de arte cuidadosamente compuesta. Yo, Constantin, un pintor de 38 años, no me consideraba un artista del caos, sino un historiador del futuro. Estudiaba el pasado, las pinceladas de los viejos maestros, las estrategias de los generales olvidados, las alzas y caídas de los mercados, para construir un presente inmune al azar. Mi matrimonio con Ofelia era la pieza central de mi colección, la obra maestra de mi previsión. Era ambiciosa, sí, pero su ambición estaba dentro de los parámetros que yo había calculado, una fuerza que nos impulsaría hacia adelante en una trayectoria predecible y segura. Su trabajo en la galería, sus contactos, su creciente influencia, todo formaba parte del plan. Pero Demetrius, el opulento mecenas de las artes, era una variable nueva. Había aparecido hacía 6 meses, un hombre cuya riqueza parecía tan vasta como su encanto. Ofelia se había convertido en su protegida, su mano derecha, la curadora de su colección privada, y cada vez más, la compañera constante en cenas y galas que se extendían hasta la madrugada. Al principio, lo racionalicé. Era una oportunidad profesional sin precedentes. Era lógico. Era parte de nuestro ascenso. Sin embargo, los datos habían empezado a desviarse de la norma. Las llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Las explicaciones vagas sobre reuniones que no aparecían en su agenda. Y ahora, el perfume. Un detalle tan pequeño, tan insignificante para cualquiera, pero para mí era como encontrar un pigmento anacrónico en un Vermeer. Señalaba una falsificación. ¿Todo bien?, preguntó su voz desde el dormitorio. Su tono era casual, pero llevaba una nota de cautela. Había sentido mi quietud, mi silencio analítico. Salí del pasillo y me apoyé en el marco de la puerta. Estaba sentada en el borde de la cama, ya en su pijama de seda, cepillándose el pelo con largos y metódicos movimientos. Larga noche, dije, tratando de que mi voz sonara igualmente indiferente. ¿Productiva? Ella sintió, sin mirarme, sus ojos fijos en su reflejo en el espejo. Demetrius cerró el trato para la retrospectiva de Moreau. Es un gran golpe para la galería. Y para mí. Su voz era firme, profesional. Era la Ofelia que conocía. La estratega pragmática, pero la imagen no encajaba con el perfume, con la sonrisa ensayada. Era como mirar 2 cuadros superpuestos. Eso es excelente, respondí. El silencio se instaló entre nosotros, un espacio lleno de palabras no dichas y preguntas no formuladas. Yo no era un hombre propenso a los arrebatos emocionales. La ira, los celos, eran datos desordenados, inútiles para la resolución de problemas. Mi enfoque era siempre el mismo: observar, analizar, formular una hipótesis y actuar. La hipótesis que se formaba en mi mente no era la de un marido traicionado. Eso era demasiado simple, demasiado caótico. No. Mi hipótesis era que Demetrius no era quien parecía ser. Un hombre con tanto dinero y tan poca historia verificable era una anomalía. Creía que Ofelia, en su ambición, estaba siendo manipulada, atraída a un esquema que podría destruir su carrera, y por extensión, nuestro futuro. Mi deber, por lo tanto, no era enfrentarla, sino protegerla. Para hacerlo, necesitaba entender el problema en su totalidad. Necesitaba investigar a Demetrius, restaurar el orden. Esa noche, mientras yacía en la cama fingiendo dormir, sintiendo la distancia fría entre su cuerpo y el mío, la decisión se solidificó. Me convertiría en un historiador de un solo hombre, desenterrando el pasado de Demetrius para asegurar mi futuro. No sabía entonces que el pasado que estaba a punto de desenterrar no era el suyo, sino el mío. La necesidad de restaurar el orden se convirtió en una obsesión silenciosa, que latía bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. Los días siguientes, observé a Ofelia con una nueva lente, no como mi esposa, sino como un sujeto de estudio. Noté cómo su teléfono, antes abandonado despreocupadamente sobre la mesa de la cocina, ahora permanecía boca abajo o en su bolso. Noté la forma en que sus ojos se desviaban hacia la puerta cuando oía el ascensor, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Cada una de estas pequeñas desviaciones era una pincelada más en el retrato de una situación que se me escapaba de las manos, un retrato que mi mente analítica se negaba a aceptar como un simple caso de infidelidad. La lógica me decía que había algo más grande, una estructura subyacente que aún no había descifrado,
Mi orgullo como planificador dependía de ello. El catalizador llegó una semana después, en una de esas veladas benéficas del mundo del arte que yo solía evitar. Ofelia insistió en que fuera. Demetrius quiere conocerte mejor, Constantín. Cree que es extraño que el marido de su curadora estrella sea prácticamente un fantasma. Su tono era ligero, pero la petición se sentía como una orden. Acepté, viéndolo como una oportunidad para la recolección de datos de primera mano. El evento se celebró en una galería minimalista en el centro, un cubo blanco lleno de gente vestida de negro bebiendo vino caro. Desde el momento en que llegamos fui relegado a un segundo plano. Ofelia fue absorbida por un torbellino de besos al aire y conversaciones importantes, con Demetrius siempre a su lado. Él era exactamente como me lo imaginaba, impecablemente vestido, con una sonrisa fácil y unos ojos que parecían evaluar el valor de todo lo que miraban, incluyéndome a mí. Me mantuve al margen, observando. Vi la forma en que él le ponía una mano en la parte baja de la espalda, un gesto posesivo disfrazado de familiaridad. Vi la forma en que ella se reía de sus chistes, una risa un poco más aguda, un poco más brillante de lo normal. Sentí una punzada de algo primitivo, algo que mi cerebro lógico se apresuró a catalogar como celos, pero que yo preferí redefinir como una respuesta a datos anómalos. Decidí moverme, circular, escuchar. Pretendiendo buscar una copa, me acerqué a un pequeño grupo donde Demetrius estaba hablando, y entonces lo oí. No fue algo dirigido a mí, sino una frase lanzada casualmente a un coleccionista mayor. Estaban hablando de una nueva adquisición de Demetrius, un raro paisaje de un pintor flamenco del siglo XVII. La procedencia era un desastre, dijo Demetrius con una risa entre dientes, pero a veces hay que corregir las injusticias del pasado para que una obra maestra ocupe el lugar que le corresponde. La frase se clavó en mi cerebro. Asterisco corregir las injusticias del pasado asterisco. No era la charla de un coleccionista, era el lenguaje de un revisionista, de alguien que reescribe la historia para sus propios fines. Mi teoría se solidificó con la fuerza de una revelación. Esto no era un romance, era un fraude. Demetrius estaba usando a Ofelia, su experiencia y su reputación, para legitimar obras de arte de dudosa procedencia, o peor aún, falsificaciones. La ambición de Ofelia la estaba cegando, la estaba convirtiendo en cómplice sin que ella lo supiera. Sentí una oleada de claridad helada. El problema era Demetrius, la solución era exponerlo. En ese momento, dejé de ser un marido preocupado y me convertí en un investigador. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio, se trataba de salvar a mi esposa de un criminal, y, al hacerlo, restaurar el mundo que yo había construido. Esa noche, cuando volvimos al apartamento, el aire entre nosotros era diferente. Ofelia estaba eufórica por el éxito del evento. Yo estaba en silencio, mi mente ya trazando los primeros pasos de mi investigación. ¿Estás bien? Apenas has dicho una palabra, preguntó, quitándose los pendientes frente al espejo. La miré, a esta mujer que creía conocer, y sentí una extraña mezcla de piedad y determinación. Ella era una víctima en una composición que no podía ver. Estoy bien, mentí. Solo pensaba en la conversación de Demetrius, sobre la procedencia y la corrección de injusticias. Vi un destello de algo en sus ojos, un cambio casi imperceptible en la tensión de su mandíbula. ¿Así? Demetrius es un apasionado de la historia del arte, dijo con demasiada rapidez. Fue un error, un desliz en su control, y para un observador de patrones como yo, ese pequeño error fue la confirmación que necesitaba. La investigación había comenzado. Los días siguientes, el apartamento se transformó. Durante el día, era mi estudio, el lienzo y los óleos mi coartada de normalidad, pero por la noche, cuando Ofelia estaba en sus reuniones tardías o dormía, se convertía en mi centro de operaciones. Mi mente, acostumbrada a analizar las capas de pintura y las composiciones históricas, se dedicó a desentrañar la vida de Demetrius. Comencé a construir un archivo digital, una red de información extraída de registros públicos, artículos de revistas de arte y foros de coleccionistas. Pero Demetrius era un fantasma digital. Su historial financiero era impecable. Su presencia en línea, cuidadosamente curada. No había fisuras. Era como intentar analizar un cuadro perfectamente barnizado. La superficie era lisa y reflectante, ocultando cualquier imperfección debajo. Me di cuenta de que no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien con un tipo diferente de conocimiento, alguien que entendiera las sombras del mundo del arte, no solo sus fachadas brillantes. Pensé en Benedict, un viejo amigo de la escuela de arte. Mientras yo me había dedicado a una pintura metódica y casi académica, Benedict se había sumergido en el lado más bohemio y caótico de la escena artística. Era un restaurador de arte de día y un cínico observador de la vanidad humana de noche. Sabía dónde se movían los susurros, quién autentificaba qué, y qué reputaciones se compraban y vendían como si fueran lienzos. Lo llamé y nos encontramos en un viejo bar de barrio, lejos de las galerías de moda. Le expuse mi teoría con la precisión de un historiador presentando una tesis. Omití el ángulo personal,
enmarcando mi interés como una curiosidad puramente académica sobre la colección de Demetrius. Benedict escuchó, removiendo el hielo de su vaso con un dedo. Cuando terminé, me miró con sus ojos cansados y astutos. Constantin, siempre fuiste el más inteligente de todos nosotros, pero también el más ingenuo. Crees que todo es un rompecabezas lógico. El mundo del arte no es lógica, es apetito. Apetito de dinero, de estatus, de belleza. A pesar de su cinismo, mi enfoque metódico pareció intrigarle. La pieza clave, le dije, es ese paisaje flamenco del que alardeaba, el descanso del mercader. Si hay una falsificación en su colección, es esa. Es la más reciente, la que le ha dado más prestigio. Benedict suspiró, terminando su bebida. Está bien, haré algunas preguntas, pero ten cuidado. Si estás removiendo la tierra en el jardín de un hombre como Demetrius, no te sorprendas si desentierras algunas serpientes. La intervención de Benedict abrió nuevas puertas. Empezaron a llegarme correos electrónicos crípticos con fragmentos de información, registros de subastas de casas menores, nombres de expertos en pigmentos, rumores sobre un restaurador en Amberes que se especializaba en envejecimiento artificial. Cada pieza era un punto más en un mapa que se iba volviendo más claro. Pero a medida que mi investigación se profundizaba, el abismo entre Ofelia y yo se ensanchaba. Ella sentía mi distancia, mi preocupación disfrazada de trabajo. Las cenas silenciosas se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras yo estaba absorto en mi portátil, analizando el análisis espectrográfico de un pigmento de la época que Benedict me había enviado, ella se paró detrás de mí. Llevas semanas así, Constantin. Distante, obsesionado. ¿Qué te pasa? Cerré el portátil de golpe. Es solo un proyecto nuevo, una serie sobre la decadencia, la falsedad en la historia. La mentira me salió fácil, pero me dejó un sabor amargo. Ella no la creyó. Vi la herida en sus ojos, mezclada con una frustración creciente. Siempre tus proyectos, tus planes. ¿Alguna vez has pensado que quizás la vida no se puede controlar desde un estudio? Esa noche, la discusión escaló. Se convirtió en la primera de muchas. Ella me acusó de envidia, de no poder soportar su éxito. Yo la acusé con acento agudo, no directamente, pero sí con insinuaciones, de ser ingenua, de dejarse deslumbrar por el brillo del dinero de Demetrius. Cada palabra era un golpe que agrietaba los cimientos de nuestro matrimonio. Estaba tan concentrado en la estructura lógica de mi investigación que no me di cuenta de que la estructura de mi propia vida se estaba derrumbando. Unos días después, recibí una llamada de Benedict. Su voz era tensa. Lo tengo, el restaurador de Amberes. Ha desaparecido, pero un antiguo aprendiz suyo me ha confirmado algo. Hubo un encargo muy bien pagado y muy secreto hace un año para recrear un maestro flamenco. El cliente pagó a través de una corporación fantasma con sede en Zúrich, y luego me dio el nombre de la corporación. Me costó 2 noches de insomnio y una suscripción a una base de datos financiera internacional, pero finalmente encontré la conexión, un rastro de papel digital que conectaba la corporación fantasma de Zúrich con una filial de inversiones propiedad sin lugar a dudas de Demetrius. Lo tenía. La prueba irrefutable, una sensación de triunfo frío me recorrió. Era la confirmación de que mi lógica era correcta, de que mi mundo todavía tenía sentido, pero mientras miraba el nombre de Demetrius en la pantalla, mi teléfono sonó. Era Ofelia. Tenemos que hablar, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Demetrius me ha dicho que un amigo tuyo, un tal Benedict, ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre mi trabajo. Quiero que me expliques qué está pasando. Ahora. El clic de la llamada al terminar resonó en el silencio de mi estudio como el sonido de una trampa al cerrarse. La confrontación con Ofelia fue un desastre calculado. Me había preparado para ella como un abogado se prepara para un interrogatorio, con mis argumentos en orden, mis evidencias mentales alineadas, pero no anticipé la frialdad de su defensa. Cuando llegué a casa, ella estaba sentada en el sofá del salón. El espacio entre nosotros se sentía como un campo de batalla. Le presenté una versión editada de la verdad, una mentira construida sobre un andamio de hechos. Le dije que, como artista, me había sentido intrigado por la rápida ascensión de la colección de Demetrius, que había oído rumores en el mundillo y que mi curiosidad me había llevado a pedirle a Benedict que investigara un poco. Lo enmarqué como una preocupación por su reputación, un intento de protegerla. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Así que, en lugar de hablar conmigo, tu esposa, decides lanzar una investigación secreta a mis espaldas, dijo finalmente, su voz cortante como el cristal. No por preocupación, Constantin, por arrogancia. No puedes soportar que algo en mi vida no haya sido planificado y aprobado por ti. Cada palabra era una acusación precisa que golpeaba mi punto más vulnerable, mi necesidad de control. La discusión se agrió rápidamente. Las acusaciones volaron de un lado a otro. Yo hablaba de ética y reputación. Ella hablaba de confianza y de sofocamiento. Fue como si 2 personas de países diferentes intentaran negociar un tratado, usando idiomas que el otro no podía o no quería entender. Al final, se levantó. No quiero volver a oír hablar de esto.
Demetrius es mi futuro. Si no puedes apoyarlo, al menos no intentes sabotearlo. Se fue a nuestra habitación y cerró la puerta, un gesto que era mucho más definitivo que cualquier grito. Esa noche el apartamento se llenó de un silencio denso y hostil. Me retiré a mi estudio, pero no podía pintar. El olor a óleo y trementina, que siempre me había reconfortado, ahora me parecía rancio. La victoria de haber encontrado la conexión con el fraude se sentía hueca frente a la devastadora derrota en mi propio hogar. Durante las siguientes semanas, vivimos en una especie de tregua armada, una falsa calma. Manteníamos las apariencias, hablábamos de cosas triviales, la compra, la tintorería, las facturas, pero los temas importantes, nuestras vidas, nuestros sentimientos, quedaron enterrados bajo capas de resentimiento. Ella pasaba cada vez más tiempo fuera, y yo me sumergía más y más en mi investigación, que ahora tenía un cariz de venganza personal. Ya no se trataba solo de proteger a Ofelia, se trataba de demostrar que yo tenía razón, que mi análisis del mundo era el correcto, y el suyo era una peligrosa ilusión. Benedict y yo trabajamos en la sombra, reuniendo las piezas finales. Obtuvimos una declaración jurada de un experto en arte que, bajo condición de anonimato, confirmó que las fotografías de alta resolución del cuadro mostraban inconsistencias con las técnicas del siglo XVII. Teníamos registros de transacciones que vinculaban a Demetrius con proveedores de pigmentos raros, los mismos necesarios para una falsificación de alta calidad. La red se estaba cerrando. Me sentía como un general moviendo sus tropas en silencio, preparándose para el asalto final que restauraría el orden. Empecé a sentir una extraña sensación de poder, una certeza de que, a pesar del caos en mi matrimonio, la verdad y la lógica prevalecerían. Y entonces, justo cuando creía que tenía el control de la situación, Demetrius hizo su jugada. Recibí una invitación formal, impresa en un cartón grueso y costoso. Era para una recepción privada en su casa de campo, una celebración íntima para los patrocinadores clave de su próxima gran exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, una exposición comisariada por supuesto por Ofelia. En la parte inferior, una nota escrita a mano con una caligrafía elegante. Constantin, Ofelia insiste en que vengas. Es hora de que veas de verdad la colección que tanto te interesa. La invitación era una bofetada, una demostración de poder. Sabía que yo estaba investigando, y en lugar de esconderse, me estaba invitando al corazón de su territorio. Era un desafío. Ofelia me lo entregó esa noche sin decir una palabra, sus ojos desafiándome a rechazarlo. Acepté. No tenía otra opción. Ir allí sería arriesgado, pero también podría ser la oportunidad de encontrar la última pieza del rompecabezas. No podía imaginar en ese momento que la pieza que encontraría no sería la que estaba buscando. La explosión no vendría de la revelación de un fraude, sino de una verdad mucho más personal y devastadora. La noche de la recepción, conduje hacia la casa de campo de Demetrius con una sensación de fatalidad y triunfo entrelazados. Ofelia iba a mi lado, en silencio, vestida con un elegante vestido negro que la hacía parecer una extraña hermosa. El aire en el coche era gélido. Yo repasaba mentalmente mi plan: observar, escuchar, no confrontar a nadie hasta tener la última prueba, la que ataría todos los cabos sueltos. Creía estar entrando en la guarida del león para robar su secreto, convencido de mi superioridad intelectual. La casa era una obra maestra de arquitectura moderna en medio del bosque, todo cristal, acero y piedra. Al entrar, me sentí inmediatamente fuera de lugar. Era un mundo de dinero antiguo y poder discreto, y yo era el marido de la curadora, un apéndice de la verdadera estrella. Demetrius nos recibió en la puerta, rebosante de encanto. Estrechó mi mano con demasiada fuerza, sus ojos brillando con una diversión que me heló la sangre. Constantin, me alegro de que hayas podido venir. Ofelia me habla mucho de tu pasión por la precisión histórica. La puya fue tan sutil que solo yo pude sentir su veneno. Durante la primera hora, interpreté mi papel. Hablé con coleccionistas, asentí a comentarios sobre el mercado del arte y observé. El descanso del mercader colgaba en un lugar de honor sobre la chimenea, iluminado de forma espectacular. Era, a simple vista, perfecto. Pero yo sabía que era una mentira pintada sobre lienzo. La certeza me dio una sensación de calma, la calma de quien conoce el final de la historia. Mi oportunidad llegó cuando Demetrius inició una visita guiada por su estudio privado. Mientras el grupo se maravillaba con sus bocetos y adquisiciones menores, me excusé discretamente y volví a la sala principal. El corazón me latía con fuerza. Tenía exactamente lo que Benedict y yo habíamos planeado. Saqué de mi bolsillo un pequeño dispositivo, un espectrómetro portátil del tamaño de un teléfono. Era arriesgado, pero necesitaba una lectura directa del pigmento azul del cuadro, el azul ultramar. Si era sintético,
La falsificación quedaría demostrada sin lugar a dudas. Me acerqué al cuadro, mirando nerviosamente por encima del hombro. La sala estaba vacía. Coloqué el dispositivo con cuidado sobre una esquina del cielo pintado. La pantalla parpadeó y, en unos segundos, mostró un gráfico. Un pico agudo exactamente en la longitud de onda del azul de ftalocianina, un pigmento inventado en la década de 1930. Lo tenía. La prueba física, irrefutable, científica. Sentí una oleada de adrenalina pura. Un triunfo absoluto. Había ganado. Había descifrado el código, resuelto el rompecabezas. Saqué mi teléfono, hice una foto de la pantalla del espectrómetro con el cuadro de fondo y se la envié a Benedict con un único mensaje. Jaque mate. Mi plan había funcionado a la perfección. Restauraría el orden. Expondría a Demetrius como un fraude. Salvaría la carrera de Ofelia de su propia ingenuidad y, en el proceso, reafirmaría mi control sobre nuestro futuro. En ese momento de euforia, creí que había alcanzado la cima de mi estrategia. Guardé el dispositivo y me recompuse, volviendo a unirme al grupo justo cuando salían del estudio, mi rostro una máscara de indiferencia. Demetrius me lanzó una mirada inquisitiva pero no dijo nada. El resto de la velada transcurrió en una neblina. Yo era el único en la habitación que conocía la verdad, y ese conocimiento me hacía sentir invencible. Cuando nos fuimos, Ofelia seguía en silencio. Esperé a que estuviéramos en el coche, en la oscuridad de la carretera rural, para hablar. Ofelia, empecé, mi voz cargada con la gravedad de un salvador. Sé lo que está pasando, sé lo de Demetrius, y no tienes que preocuparte, tengo la prueba, voy a arreglarlo todo. Esperaba su sorpresa, su alivio, quizás incluso su gratitud. En cambio, ella giró la cabeza lentamente para mirarme, y en la penumbra del coche, vi algo en su rostro que no era ni miedo ni alivio, era lástima. Oh, Constantín, dijo, y su voz era increíblemente suave, casi triste. ¿De verdad crees que todo esto era por un cuadro? La pregunta, tan simple, tan tranquila, fue como una piedra que rompió la superficie de mi victoria, revelando una oscuridad mucho más profunda y aterradora debajo. Mi triunfo se desvaneció, reemplazado por un pavor helado. La victoria que había celebrado era una ilusión. La verdadera devastación estaba a punto de comenzar. El viaje de vuelta a casa se hizo en un silencio que era más pesado y más ruidoso que cualquier discusión. Las palabras de Ofelia resonaban en mi cabeza. Asterisco, ¿de verdad crees que todo esto era por un cuadro? Asterisco. La pregunta desmantelaba mi elaborada teoría con una simplicidad brutal. Toda mi investigación, mis pruebas, mi sensación de triunfo, todo se había basado en una premisa que ella acababa de invalidar con una sola frase. Cuando llegamos al apartamento, entré directamente en mi estudio, el único lugar donde todavía sentía que tenía el control, pero ella me siguió. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándome mientras yo daba vueltas sin rumbo, como un animal enjaulado. Explícamelo, le exigí, mi voz más áspera de lo que pretendía. Si no es por el cuadro, entonces ¿por qué? ¿Qué he estado pasando por alto? Ella me miró con esa misma expresión de lástima, y eso me enfureció más que cualquier grito. Has estado pasando por alto todo, Constantín. Has estado tan ocupado analizando patrones y prediciendo el futuro, que no has visto la vida que tenías delante. Se acercó y se sentó en mi taburete de pintor, el que yo usaba todos los días. Era una invasión de mi último santuario. El cuadro es falso, sí, siempre lo supe. Yo ayudé a Demetrius a conseguirlo. La confesión fue directa, sin adornos. Me quedé mirándola, mi cerebro luchando por procesar la nueva información. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por la comisión? Ella negó con la cabeza. Una sonrisa triste en sus labios. Demetrius y yo, tenemos una relación. Hemos estado juntos durante casi un año. La palabra relación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El aire pareció salir de mis pulmones. El perfume, las noches tardías, la distancia, todos los datos anómalos de repente encajaron en un patrón nuevo y horrible. No era un fraude artístico, era una traición personal. Me tambaleé hacia atrás, apoyándome en una estantería de libros de historia del arte. Los grandes nombres, Gombrich, Vasari, parecían burlarse de mí. Había estudiado las complejidades de siglos de historia humana, pero no había podido leer a la persona con la que dormía cada noche. ¿Pruebas?, susurré, la palabra saliendo de mi boca por puro instinto, el último recurso de una mente analítica en pleno colapso. ¿Quieres pruebas de que te he estado engañando? Ella asintió, como si mi petición fuera la cosa más lógica del mundo. Por supuesto que quieres pruebas. Todo para ti debe ser verificado. Se levantó y caminó hacia la puerta. En el coche, en la guantera, revisa los recibos de la gasolina. Salió del apartamento. Me quedé paralizado por un momento, y luego una fuerza desesperada me impulsó. Bajé las escaleras corriendo, salí a la calle fría y abrí la puerta de su coche. Abrí la guantera y allí estaba, una pila de recibos de papel térmico,
sujetos con una goma elástica. Empecé a revisarlos. Eran de gasolineras pequeñas, en pueblos que no conocía, todos a lo largo de la misma carretera que conducía a la casa de campo de Demetrius. Las fechas coincidían con las noches de cenas de trabajo, las reuniones de la galería, los viajes de negocios de un día, viernes, martes, sábados por la tarde. Una cronología metódica de su vida secreta. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene de devastador un puñado de recibos? Toda mi vida buscando patrones complejos, analizando la historia para predecir el futuro, y la prueba de mi ruina estaba impresa en papel térmico, con olor a gasolina barata. No era una traición épica y grandiosa, era mundana, sórdida, humillante. La banalidad de la evidencia fue lo que me rompió. Volví al apartamento, con los recibos arrugados en mi puño. Ella estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de agua, tan tranquila como si acabara de volver de hacer la compra. Dejé caer los recibos sobre la encimera. 1 año, dije, mi voz rota. ¿Por qué Ofelia? ¿Por él? ¿Por su dinero? Ella bebió un sorbo de agua antes de responder. No, Constantín, no por él. Me miró directamente, y por primera vez en meses, vi una emoción cruda en sus ojos. No era lástima, sino una ira fría y antigua. Por ti. La confusión debió reflejarse en mi rostro. No lo entiendes todavía, ¿verdad? Continuó. No has visto el cuadro completo, pero lo harás. Mañana por la noche, en la inauguración de la exposición. Demetrius quiere que estés en primera fila. Es importante que veas la composición final. Se dio la vuelta y se fue a la habitación, dejándome solo en la cocina con los restos de mi vida cuidadosamente construida, convertidos en nada más que un puñado de recibos sin valor. La noche más oscura de mi vida acababa de empezar, y la única certeza que tenía era que la mañana traería una devastación aún mayor. Fui a la inauguración de la exposición como un condenado camina hacia el patíbulo. El Museo de Arte Contemporáneo era un espacio vasto y estéril, las paredes blancas y los suelos de hormigón pulido reflejaban las luces brillantes y las caras sonrientes de la élite cultural de la ciudad. Me sentía como un fantasma, invisible para todos, excepto para las 2 personas que habían orquestado mi presencia allí. Vi a Ofelia, radiante con un vestido rojo, moviéndose entre la multitud con una gracia y una confianza que nunca le había visto. Demetrius estaba a su lado, el perfecto anfitrión, aceptando felicitaciones. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala, me ofreció una leve inclinación de cabeza, una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Me coloqué en la parte de atrás, queriendo desaparecer, pero una fuerza invisible me mantuvo allí, en primera fila de mi propia ejecución pública. Llegó el momento de los discursos. El director del museo habló, luego un crítico de arte. Finalmente, Demetrius subió a un pequeño podio. Agradeció a todos, su voz resonando en el silencioso espacio. Luego, sus ojos me encontraron de nuevo. Esta exposición está dedicada a la idea de que la historia nunca está realmente terminada, dijo. A veces, las viejas deudas deben ser saldadas para que el futuro pueda comenzar, y nadie entiende eso mejor que la brillante curadora de esta muestra, mi socia Ofelia. La invitó a subir al podio entre aplausos. Ofelia tomó el micrófono, su mirada fija en mí. El público pensó que era una mirada de amor, de gratitud. Yo sabía que era la mirada de un verdugo. Gracias, Demetrius, comenzó, su voz clara y firme. Como ha dicho Demetrius, esta exposición trata sobre la historia, y me gustaría contarles una pequeña historia, no sobre arte, sino sobre negocios. Un murmullo recorrió la sala. Hace casi 20 años, 2 jóvenes brillantes fundaron una pequeña empresa tecnológica. Uno era el visionario, el genio del código, el otro era el vendedor, el estratega. Justo antes de vender la empresa por una suma que cambiaría sus vidas, el estratega manipuló los contratos, diluyó las acciones de su socio, y se quedó con casi todo el dinero. Dejó a su socio, Ferdinand, con las manos vacías y el corazón roto. Hizo una pausa. El nombre Ferdinand no me dijo nada, pero sentí una ola de frío recorrer mi espalda. Ese estratega usó el dinero para desaparecer y reinventarse. Se convirtió en pintor, un hombre metódico que creía poder controlar el mundo a través del análisis, sin entender nunca que las deudas del pasado siempre vuelven a cobrarse. Entonces su mirada se endureció. Ese hombre es mi marido, Constantín. El silencio en la galería fue absoluto, ensordecedor. Luego, un torbellino de susurros, de miradas, de teléfonos que se levantaban para grabar. La humillación fue total, y entonces, Demetrius volvió al micrófono y pronunció el golpe de gracia. Mi padre, Ferdinand, nunca se recuperó de esa traición. Les agradezco a todos por venir esta noche a presenciar el pago final de esa deuda. Todo encajó. Demetrius, Ferdinand, la venganza. Ofelia no había sido seducida, había sido reclutada. Habían planeado cada paso, cada cena tardía, cada cuadro falso, todo para llevarme a este preciso momento de aniquilación pública. Me di la vuelta y salí de allí, abriéndome paso entre la multitud que ahora me miraba como a una curiosidad, a un escándalo andante.
Pasaron meses, me encerré en el apartamento, que pronto se convirtió en un laberinto de cajas de mudanza. La noticia del escándalo se había extendido como la pólvora. Mi nombre estaba manchado, mis galerías me abandonaron, mi vida planificada se había evaporado. Un día, mientras empaquetaba los últimos de mis libros, sonó el teléfono. Era un número desconocido, una enfermera de un hospital. Ofelia había tenido un colapso, una úlcera sangrante, provocada por el estrés. Yo seguía siendo su contacto de emergencia. Fui al hospital. La encontré en una habitación blanca y estéril, pálida y frágil, conectada a un gotero intravenoso. Toda la armadura de ira y venganza había desaparecido. Se veía pequeña. Hablamos durante horas. En la quietud de esa habitación de hospital finalmente me dio la confesión completa, la que no era para el público. Habló de sentirse atrapada en mi plan perfecto, de ser una pieza más en mi composición. Habló de cómo su ambición se había vuelto amarga, y cómo, cuando Demetrius la encontró, su plan de venganza le pareció una forma de arte en sí mismo, una forma de tomar el control. Pero al final, dijo, la venganza la había vaciado tanto como a mí. No fue una disculpa, y yo no la esperaba, fue un epílogo, una explicación final de las ruinas. Al día siguiente, volví al apartamento ahora vacío. La luz de la tarde entraba por las ventanas desnudas, iluminando las marcas en las paredes donde antes colgaban los cuadros. Cogí la última caja, la que contenía mis pinceles y mis diarios. De pie en medio de la habitación vacía, finalmente lo entendí. Mi gran error no fue predecir mal el futuro, fue no haber examinado nunca mi propio pasado. La historia que me había negado a estudiar era la mía. Con la caja en mis manos, caminé hacia la puerta por última vez, sin un plan, sin una composición, solo con el peso y la extraña libertad de un lienzo completamente en blanco.